Bueno, y para ahondar esto en los eventuales problemas de salud que podría ocasionar la rotura de una cañería del tranque del Relave en Colina, vamos a tomar contacto a esta hora cuando son las 8:19. Ahí te vemos, Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la mañana por allá? Hola Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y toda una emergencia se generó el día de ayer allá en Colina. Incluso se tuvo que evacuar a las personas que estaban cerca de este sitio donde se generó esta rotura, cañería del Relave perteneciente a la empresa Anglo American. Queremos conocer detalles respecto a cuáles son los efectos en la salud, qué tan nocivo puede llegar a ser tener de vecino a este tipo de actividades mineras. Estamos junto al doctor Andrei presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, toxicólogo también, para que nos cuente más detalles respecto a esto, porque qué tan peligroso es tener un relave como vecino en el patio de la casa, en el caso de la gente que vive en Colina. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, hay dos problemas. Primero, cuando la empresa dice que no es peligroso porque es roca molida, realmente hay que ver qué es lo que hace la empresa. Primero, muele. Por lo tanto, todo lo que estaba ahí, manganeso, muchos elementos tóxicos y además cobre o los elementos que ellos quieren obtener comercialmente valiosos, eso es lo que saca. Después eso lo someten a un proceso químico y físico, extraen, por ejemplo, el cobre, el molibdeno y queda el resto. Por lo tanto, es lo mismo. Y todos esos elementos producen efectos sobre la salud. Si hay arsénico, eso produce a la larga cáncer. Pero además la exposición prenatal a arsénico produce un cambio en los pulmones que fue predispuesto para tener bronquiectasia y morir siendo joven con bronquiectasia. Si tiene plomo, produce daño a la inteligencia, produce una serie de cambios en la conducta, etc. Si tiene manganeso, puede producir problemas neurológicos y puede producir un síndrome muy parecido al Parkinson. Y así hay muchos otros elementos que producen daño. Doctor, claro, porque la empresa Anglo American había señalado que esta cañería llevaba piedra molida con agua, pero claro, ahí también hay minerales que cayeron al río. Eventualmente, por ejemplo, este río, si pudiese ser ocupado para los predios agrícolas, incluso podría contaminar las napas donde la gente toma agua. Por supuesto, o sea, todo este líquido se va a ir a las napas y va a estar mucho tiempo en las napas, por lo tanto va a afectar terrenos agrícolas, pozos de agua. Nosotros hemos medido en otras partes concentraciones muy altas, hubo cerca de los Andes, hubo un derrame en septiembre y nosotros encontramos muy altas concentraciones de elementos tóxicos. Y además, el tranque de aves de la empresa Anglo American es muy peligroso porque cuando fue el sismo de Concepción hubo aparentemente una fractura. Ya, ahí vamos a mejorar claramente ahí el audio que tenemos con esta conexión con Sebastián Fuentes, porque claramente es interesante poder escuchar de buena forma a quien nos está dando esta entrevista para poder tener más antecedentes de lo complejo que es vivir cerca de un relave y las consecuencias que puede traer esto. Ahora, recordemos que hace poco rato atrás Anglo American, entregó un comunicado donde él señalaba que lo que salía de este ducto eran restos de roca molida con agua y que no tendría relación directa con el relave. Bueno, eso es parte del proceso de investigación. Anglo American señaló entonces todo esto en el comunicado, pero de todas maneras queda la puerta abierta para analizar la situación que se vive cerca de este relave. Además que hay poblaciones que quedan muy cerca de ahí. ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de sus napas subterráneas, a pesar de que muchas de estas medidas de mitigación en teoría debiesen ser respetadas, en teoría debiesen ser tomadas en cuenta por la empresa y en teoría lo debiesen saber las comunidades, los municipios y por lo tanto en teoría no debería ser problema? Lo decimos en teoría y repetimos varias veces porque no es primera vez que cada vez que ocurre este tipo de situaciones la historia nos trae sorpresa. Bueno, lo concreto es que como les conversábamos, queremos seguir con esta conversación. Y retomamos a ver con Sebastián Fuentes. Sebastián, ¿estamos? Ahí sí.
Sí, Germán, teníamos un problema, pero bueno, ya lo hemos solucionado. Uno de los temas importantes que hay que destacar es qué recomendaciones se le puede entregar a la gente. Vamos a seguir preguntándole al doctor. Doctor, la gente está muy preocupada, sobre todo los vecinos en Colina. ¿Qué es lo que tienen que hacer ya en los próximos días, también en las próximas horas? Bueno, mientras no hayan estudios serios de agua de pozo, consumir agua que no sea de pozo, agua envasada traída de afuera. Y exigir a las autoridades que hagan estudios del agua de riego, porque puede estar contaminado con elementos que puedan afectar los productos agrícolas. Ahora, ¿esto cuánto tarda? ¿Es lento, por ejemplo, realizar un análisis de agua? ¿Qué debería hacer también la municipalidad y todos los organismos del medio ambiente necesarios para agilizar todo esto? Bueno, el ISP es un organismo que podría realizar el estudio. El CENMA, el Centro Nacional de Medio Ambiente de la Universidad de Chile, también realiza los estudios, pero se demoran. Por lo tanto, mientras tanto, hay que tener precaución con lo que uno consume como agua. Doctor, ¿cree usted que se ha tomado se ha tomado las medidas necesarias en torno a esta emergencia y se le ha tomado también el peso a que se haya generado una rotura en una de las cañerías de esta empresa minera? Bueno, esta empresa ha tenido varios accidentes, o sea, yo tengo muy poco confianza de ellos, porque cuando fue el terremoto en Concepción, hubo una fractura y bajó en 1 metro la altura del muro de contención del tanque de Lave. O sea, por un poco más, todo el líquido sale e inunda hasta Lampa. Por lo tanto, esto es una irresponsabilidad, tener un tanque de Lave en una zona que probablemente puede tener una falla geológica debajo y hay algunos indicios de ello y por lo tanto la población que vive cerca corre un serio peligro. Doctor, ¿hay ciertos síntomas que puedan estar asociados y que se puedan apreciar inmediatamente con el contacto de algún químico que provenga de estos relaves? Bueno, las concentraciones que tienen, que son altas, pero no tan altas para producir síntomas inmediatos, por lo general los síntomas se demoran. O sea, la exposición crónica a arsénico son años en el cual produce cáncer. Ahora, la exposición breve, por un tiempo muy breve, de una mujer embarazada, deja daños irreversibles en el feto, pero esos daños se van a manifestar cuando sea adulto joven y ahí va a aumentar la mortalidad por bronquiectasis. Eso es como ejemplo. Bien, pues, doctor, muchísimas gracias. Bien, escuchamos entonces la palabra del doctor Andrei Chernitzin, presidente del Departamento del Medio Ambiente del Colegio Médico. Germán, entregándonos más detalles respecto a esta situación, cuáles son las medidas que hay que tomar. Por lo pronto, según nos señalaba el mismo doctor, hay que tomar agua, pero no de la que proviene de la llave, sino que más bien agua envasada, para evitar cualquier tipo de complicaciones, sobre todo a la gente que vive en esos sectores cercanos donde se produjo esta rotura de esta empresa minera Anglo American. Germán. Bueno, recomendaciones a tomar en cuenta entonces, Sebastián, oportuno, por lo menos a esta hora de la mañana, 8:27, poder dar esos consejos, esperar también el resto del día qué es lo que dicen las investigaciones en torno a todo este caso. Sebastián, vamos a seguir en contacto más adelante, que estés bien, nos vemos. Saludos allá a la gente del móvil, nos vemos.